Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, bueno, somos unos 19, ya casi todos estamos en la clase, entonces voy a empezar compartiéndole, les voy a compartir la presentación. No. Está. Ya. Ya, vamos a continuar ahora esta parte. Hoy vamos a ver la continuación de la parte gráfica que vimos de contratos. Se oye bien, ¿no? Por favor. Sí, se oye bien. Ok, gracias. Vamos a continuar con esta parte que vimos gráficamente. Vamos a ver un poco, después de haber unas definiciones que tienen que ver con características, definiciones generales del contrato automático, que son los proporcionales y los no proporcionales, pero vamos a ver un poquito unas definiciones que van a ampliar algunos conceptos que ya habíamos citado. ¿Cómo se define exactamente un contrato automático? Se denomina reaseguro automático al tipo de reaseguro en el cual el asegurador se obliga a ceder y el reasegurador a aceptar respectivamente los negocios suscritos en la cartera. Entonces, más allá de que dice que es automático, genera obligación entre las partes. Si yo voy a ceder, si he cerrado un contrato de reaseguro en alguna línea de negocio, entonces yo estoy obligado a ceder todos los riesgos independientemente si son sanos o no. Cuando me refiero a sanos, estoy hablando de si tienen un perfil de siniestralidad bajo o nulo, y obviamente cuando no son sanos, cuando son cartera siniestrosa, ¿no? Este tipo de contratos obliga a la cedente a ceder todos los que suscriba. No puedo yo quedarme con los riesgos sanos y mandarle al reasegurador los riesgos no sanos, ¿sí? Es una de las principales características de estos, dentro de los cuales ya hemos visto, están los no proporcionales y los proporcionales. Se caracteriza, ¿no?, porque se efectúa sobre la cartera de riesgos suscritos por la cedente. Cuando hablo de la cartera ya hemos visto que es por ramo, ¿no?, línea de negocio que yo exploto como entidad aseguradora. Una cosa que sería bueno aclararles: cuando hablo de un contrato automático, ya sea proporcional o no proporcional, no necesariamente se suscribe por línea o por ramo específico, ¿sí? O sea, decirles un contrato de automotores y nada más, o un contrato de incendio y nada más. Puedo yo tener un contrato de muchos ramos, ¿no?, dentro del mismo contrato. Ese concepto, esa definición es la de un contrato buquet de contrato de reaseguro automático proporcional, cuando hablamos de proporcionales. Yo también puedo tener un conjunto de riesgos en un contrato no proporcional. O sea, puedo tener el ramo de responsabilidad civil, incendio, robo, si quiero, en un solo contrato, y ese contrato, si estoy hablando de un contrato no proporcional, entonces ese contrato es un no proporcional buquet. O sea, ten plan, cuando hablo de los no proporcionales. Y bueno, el anterior que les comentaba, cuando es sobre contrato proporcional, hablamos de un buquet. Bueno, ¿por qué nosotros no contratamos o deberíamos contratar este tipo de contratos automáticos? ¿Por qué? La cartera de la cedente está apenas desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que yo no conozco el riesgo, no tengo un perfil claro de cartera, ¿no? Respecto a los riesgos a los que quiero incursionar. La cedente entra en una nueva clase de negocio, también. El principal escenario para tomar decisiones sobre tipo de contratos automáticos es que yo no conozco el negocio. El ramo permite establecer una homogeneidad de cartera. Efectivamente, tengo que tener
un perfil de riesgo o un ramo en el que yo tenga ciertas características homogéneas. No puedo estar diversificando o modificando grandemente el perfil de riesgo que quiero reasegurar. Cuando las carteras son bastante pequeñas, aunque las sumas aseguradas no sean homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener carteras pequeñas, y eso pasa también cuando uno empieza. Yo no tengo muchos clientes, y entonces, si recordamos un poco la ley de los grandes números, ¿no? Que tiene que ver con que el siniestro de pocos en el tiempo debería ser apalancado por las primas de los muchos, ¿sí? Por eso también el seguro es un tipo, en este caso el reaseguro y el seguro son los elementos o la salida que uno ve más eficiente al hacer frente a los riesgos a los que uno está expuesto. Tenemos unas 3 características, si no me equivoco, para evaluar este tema. Yo puedo asumir el riesgo, ¿no ve? Ahí en este caso no contrato seguro, ¿no? Puedo tomar medidas que disminuyan mi afronte hacia el riesgo, o sea, para mitigar el riesgo. Y la otra manera de administrar el riesgo es cederlo, diversificarlo. Y de los 3, el más eficiente, cuando me refiero al más eficiente, es al más barato, es el de asegurar los riesgos, ¿sí? Entonces, este caso, por eso también les decía que es más eficiente, porque al final, a medida que van incrementando los asegurados dentro de la cartera, a mí como compañía me favorece. ¿Por qué? Porque voy a tener esa espalda en cúmulo para hacer frente a los siniestros de los pocos, ¿sí? Eso, bueno, en relación a los motivos por qué uno podría contratar este tipo de contratos, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? La facilidad en el manejo administrativo de los riesgos cedidos, con excepción del excedentes. Ahora, ¿por qué la excepción de los excedentes? Porque tenemos un mecanismo ahí previo de evaluación de siniestros y obviamente los plenos excedentes que necesitan cierto conocimiento para poder administrar rápido, pero no es tan complejo el asunto tampoco. Permite un considerable ahorro de gastos de administración. Por lo general solo tienes la política de suscripción, ¿no? Tu inspector o tu analista de evaluación de preriesgo, y además está estandarizado el proceso, ¿no? Permite establecer un equilibrio en la cartera de riesgos que retiene por cuenta propia, en este caso la compañía, ¿sí? Yo voy a tener unas condiciones específicas, ¿sí? Y obviamente voy a establecer una retención y me va a permitir establecer cálculos, ¿sí? Y medir en realidad mi exposición o cuánto quiero estar expuesto, etcétera. Entonces me permite generar mi propia estadística y obviamente cuál sería un equilibrio razonable. Puedo retener mayor cantidad de primas cuando nos referimos, ¿no? En este caso al contrato de excedentes, que también es un automático, en este caso proporcional. ¿Por qué? Porque el excedente en alguna medida puede permitir retener mayor prima. Porque a diferencia del contrato cuota aparte, que es proporcional y fijo los porcentajes, o sea, del volumen de valor asegurado que yo voy a suscribir, yo ya tengo un porcentaje. Un porcentaje de algo siempre va a ser ese porcentaje, va a representar ese porcentaje, ya sea a mi retención y a la cesión del reaseguro. Pero en el excedentes, yo voy a tener algunos valores asegurados que van a estar por debajo del pleno de retención que veíamos en los gráficos de la clase anterior. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando yo tenga por debajo los valores asegurados, entonces yo voy a retener al 100%, y ahí yo voy a poner, en realidad, recaudar mayor cantidad de primas. ¿Por qué? Porque yo voy a retener eso al 100%, ¿sí? Tiene una mayor flexibilidad para la suscripción de riesgos por la protección adicional que generan los no proporcionales. Aquí hablamos de un poco de la flexibilidad de la suscripción. Es la capacidad que tengo yo para suscribir riesgos. Yo puedo agrandar este tipo de contratos muy fácilmente, obviamente teniendo una retención mayor. Pero de alguna manera, creo que lo había citado en la anterior clase, yo puedo, esta retención que puedo generar en este tipo de contratos, hagamos el ejemplo de un proporcional,
yo la puedo proteger esta retención con un XL, ¿sí? Puedo tener, así como un esquema combinado, yo puedo atomizar la parte de la retención de la compañía, entonces puedo incrementar la capacidad de suscripción, ¿sí? Por eso hablo de protección adicional que generan los contratos no proporcionales. ¿Qué desventajas podemos obtener? Bueno, una de las desventajas es casi lo contrario que pasa con el excedentes. El cuota parte, la estructura de un contrato cuota parte, es un método antiselectivo. O sea que si yo tengo un riesgo bueno o uno no tan bueno o uno malo, hablando de siniestralidad, a mí me convendría no retener los malos. ¿Por qué? Porque al final voy a tener siniestralidad y me interesaría retener más bien más de los buenos. En este caso, como es un antiselectivo, es un porcentaje inicial que se acuerda a principio de año. Si yo he cerrado en 50% retención y 50% cesión, yo no voy a poder beneficiarme de ninguna manera, voy a mantener esto durante el año. Entonces, como es antiselectivo, lo reitero, entonces yo voy a retener 50% de los malos, 50% de los buenos, etcétera. A diferencia del de excedentes que acá podemos ver en el siguiente punto, ¿sí? Que del excedentes te puede permitir retener más primas, especialmente cuando los riesgos estén por debajo o dentro del pleno de retención. Una desventaja, bueno, esta es la del cuota parte, ¿sí? Es un antiselectivo. En el contrato de excedentes se puede incrementar el tiempo y los gastos administrativos al requerirse habilidades y labores especializadas. Esto de alguna manera ya lo cité, tiene que ver con evaluar un poquito y tomar algunas consideraciones cuando hablamos de la tabla de excedentes para evaluar los riesgos en el momento de la suscripción. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de manera general, ¿no? Ya habíamos visto un poco la descripción de los contratos automáticos, ventajas, desventajas, por qué contrato, alguna definición que pueda englobar a todos, ¿no? ¿Cuáles son las características? En este caso nosotros vamos a hablar también de los contratos proporcionales, pero como definiciones, ¿no? Haciendo referencia a la base para entender y obviamente citar un párrafo que se establece por lo general en los condicionados, en el condicionado particular, ¿no? O general, perdón, de los contratos de reaseguro cuando yo tengo un contrato de estas características, en este caso proporcional. Vamos a desarrollarlo. El sistema de reaseguro proporcional tiene en común la participación proporcional de la suma asegurada, prima y siniestros entre cedente y reasegurador según el porcentaje uniforme convenido en el contrato de reaseguro. Esto es lo que les decía. Los contratos proporcionales sí o sí van a repartir valores asegurados, van a repartir prima de reaseguro y van a obviamente distribuir o repartir, si lo quieren ver así, los siniestros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el convenio que se incluye en el condicionado general en la parte inicial? La compañía se compromete a ceder al reasegurador y este se compromete a aceptar en reaseguro una participación en todos los seguros suscritos directamente por la compañía o aceptados por ella en coaseguro o reaseguro facultativo de compañías locales, en los ramos de negocio, en los términos y condiciones y límites territoriales indicados en las condiciones particulares, ¿sí? Entonces, este es el convenio básico, ¿no? Compromiso de este tipo de contratos. Y es lo que les decía de manera anterior. Yo me comprometo aquí a ceder todo lo que suscriba y obviamente el reasegurador a asumirlo. Ahora, ¿qué diferencia va a haber con el de los no proporcionales? Que aquí, ¿no? Yo voy a tener participación, voy a distribuir valores asegurados, primas y siniestros, que no funciona así con los no proporcionales, aunque siguen siendo automáticos, ¿no? Ahorita estamos hablando de los proporcionales. Una cosa más, si ustedes conocen las pólizas de seguro, van a darse cuenta que dependiendo el tipo de seguro, porque hay colectivos, masivos, individuales, ¿no? Van a tener partes, documentos que forman parte del contrato de seguro. Podemos hablar de condiciones particulares, condiciones generales, formularios,
certificados, ¿sí? Bueno, dependiendo cómo sea la estructura y la metodología de contratación, van a tener en esencia alrededor de 4 tipos de documentos, ¿no? Ah, y las cláusulas y anexos, ¿sí? 5 tipos de documentos que pueden llegar a formar una póliza. En el contrato de reaseguro, por lo general, se tiene el condicionado general, que tiene una característica muy similar a las condiciones generales de la póliza, que tiene obviamente definiciones básicas eh, y otro contenido relativo a características generales, si lo quieren ver, del contrato, ¿no? Algunas incluyen hasta exclusiones iniciales. La otra parte del contrato de reaseguro importante es el condicionado particular. Este es el más relevante de todos. ¿Por qué? Porque incluye el asegurado, en este caso la aseguradora, porque en un contrato de reaseguro suscribe la aseguradora con el reasegurador, las vigencias, identifica la materia asegurada, en este caso reasegurada, el ramo del seguro y los porcentajes, la definición de estructura de reaseguro que voy a tener. Ahí vamos a poner si es un cuota parte, qué tipo de contrato, cuántos van a ser las proporciones acordadas para la cartera, puedo establecer pleno de retención, líneas excedentes para que sean un excedentes, etcétera, ¿no? Y además hay los famosos endosos, que son documentos adicionales. Si lo queremos hacer una póliza, alguna cláusula, ¿no? O anexo, digamos, pero en todo caso esto se llama endoso, que puede modificar las condiciones establecidas inicialmente en el contrato de reaseguro, ¿no? Cuando hablamos ahora, vamos a continuar con los cuota parte, pero vamos ahora a ver la parte numérica. En un contrato cuota parte, el cedente se compromete a retener y a ceder proporciones fijas de todos los negocios suscritos hasta determinado límite. En pocas palabras, lo que pasa con un cuota parte, ¿no? Entonces, para hacer un ejercicio, una simulación, ¿no? De algún caso que se puede llegar a dar, ¿no? Se pone este ejemplo. Se estipula en el contrato de reaseguro que la aseguradora, yo le pongo cedente para que podamos tener que estos son sinónimos, retendrá un 30% de todos los negocios suscritos en el ramo de robo, dentro de un límite de suscripción de 100,000 por riesgo. Y se compromete a reasegurar, ceder con los reaseguradores el 70% de los negocios suscritos. Entonces, en pocas, ¿qué está diciendo? La estructura de reaseguro va a ser un cuota parte. Yo voy a poder emitir pólizas de seguro hasta $100,000. O sea, cada póliza, porque van a ser muchas que puedo tener en la cartera, no puedo yo suscribir $102,000, por decirles, ¿sí? La capacidad de suscripción es el límite máximo otorgado por el contrato para dar como valor asegurado en la póliza de seguro, ¿ya? La retención va a ser la parte que yo voy a multiplicar ese porcentaje para distribuir cuánto yo voy a retener del riesgo, cuánto voy a asumir del siniestro y cuánto voy a retener de la prima. La parte del 70 va a ser la parte del reasegurador. Ahora, en el ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Suponga que la póliza de robo emitida otorga un valor asegurado de $50,000. ¿Ve? En este caso está dentro del límite de suscripción por póliza, entonces $50,000. Y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a $200, ¿sí? La cesión tendrá la siguiente distribución. Lo que quiero que quede claro, y habíamos hecho notar al principio de la clase, el primer día de clases, que la prima de reaseguro no es la prima facturada o la prima que uno cobra por el valor de la cobertura del seguro al asegurado. Es un pedazo que está incluido dentro de esa prima, ¿ya? Entonces, la prima de reaseguro es solamente para distribuirse entre la cedente y el reasegurador. Ya, la información que nos interesa saber es este valor asegurado, la prima de reaseguro. Y vamos a incluir un supuesto o una simulación de siniestro para también ver cómo funcionaría el efecto. Entonces, ¿cuánto era el valor asegurado? 50,000. La prima de reaseguro, 200.
¿ya? Voy a incluir este siniestro para que podamos también ver cómo se comporta la aplicación de los porcentajes. Estoy asumiendo una pérdida parcial porque el valor asegurado era 50,000, entonces estoy suponiendo una pérdida de 20,000, un siniestro parcial. Ahora, ¿cómo voy a distribuir con el reasegurador las responsabilidades? Voy a multiplicar este factor, este porcentaje del 30% al valor asegurado y voy a obtener, en este caso, el valor asegurado retenido. La parte que en caso de pérdida total, yo estaría comprometido a asumir al 100% de esta parte. ¿Cuánto participaría el reasegurador? El 70% de los 50,000. Tendremos 35,000. ¿Alguna prueba que pueden hacer para ver si cuadre? Es solamente multiplicar este valor, o sumar este valor más el segundo valor, debería reproducirles este. De la misma manera hacia abajo, ¿no? Entonces, la prima de reaseguro que yo voy a retener, ¿cuánto será? El 30% de los 200. ¿Sí? Esto es importante saber, especialmente esta columna, porque en esta columna yo voy a ver cuando haga las conciliaciones con el reasegurador cuánto de prima cedida le estoy mandando. Obviamente ahorita estamos hablando de que no hay anulaciones, pero para las conciliaciones se maneja el neto, ¿no? Yo tengo cesiones y después trimestralmente son las conciliaciones y voy a tener también anulaciones, entonces voy a ir eso también incluyendo en las conciliaciones. Esta es la parte más importante que se va a ver en las conciliaciones. Esta no tanto porque es mi retención. Entonces, ¿cuánto va a ser la prima que voy a cederle al reasegurador de los 200 de acuerdo a este contrato que es cuota aparte? El 70% de 200. Van a ir acá a los 140, ¿no? La multiplicación de 200 por 70%. La responsabilidad en este ejemplo ¿no? De 20,000 unidades, se va a distribuir de similar manera. El 30% de 20,000 equivale a 6,000. Esos 6,000 yo los voy a retener, ¿no? En caso de el siniestro este. ¿Cuánto me va a reembolsar el reaseguro? Me va a reembolsar de los 20,000 el 70%. En ambos valores, o sea, la sumatoria de ambos valores, perdón, debería reproducir el valor de la indemnización que se va a otorgar al asegurado. Ahora, continuando con los contratos proporcionales, esta vez numéricamente, ¿no? Vamos a ver el contrato de excedentes. ¿Cómo funciona el contrato de excedentes en un escenario ya con números? En el contrato de excedentes, la compañía cede solamente los importes que ella no puede o no quiere retener por cuenta propia, que son ¿cuáles? Los excedentes sobre el pleno de retención. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Se estipula en el contrato de reaseguro, ¿no? Del ramo de incendio que la aseguradora cedente retendrá un pleno de 100,000 unidades, en este caso $100,000, y el reasegurador acepta los excedentes hasta un máximo de 9 veces. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener 100,000 de pleno, ¿sí? Y la parte superior hasta un tope va a ser 9 por 100,000. Entonces voy a tener 9 excedentes de 100,000 que equivalen a 900,000. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad de suscripción que tiene este contrato? 900,000 de los excedentes al reaseguro y el pleno de retención 100,000 va a ser hasta 1,000,000. ¿Ya? Vamos al ejercicio. Vamos a estipular o vamos a hacer la simulación de la aplicación de este contrato. Suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 500,000. Siempre este valor tiene que estar dentro del límite de suscripción. Y puede llegar hasta el tope. Si pasa, no es que va a perder la cobertura inicial, sino que todo lo que exceda la capacidad de suscripción de un contrato de reaseguro debería tener alguna cobertura porque de otro modo lo va a retener la compañía local cedente. O sea, que si no se respaldó, si suscribió un riesgo mayor al de la capacidad de suscripción del contrato de reaseguro, ese riesgo está descubierto, ¿sí? Ahora, supongamos que el valor asegurado es $500,000.
y la prima de reaseguro cotizada alcanza a $1,500. La cesión tendrá la siguiente distribución. Muy bien. Aquí, de igual manera, estamos poniendo el valor asegurado, 500,000. La prima de reaseguro también de los supuestos, 1,500. Este dato yo lo estoy poniendo en esta presentación, no lo he citado en el ejercicio por si acaso, no quisiera que se confundan. Los siniestros yo los estoy incluyendo ahorita, solo para manera de ejemplo incluir algo para ver cómo se comportaría la indemnización. Muy bien. ¿Cómo se va a distribuir esto? Gráficamente habíamos visto que el pleno de retención, para comparar en realidad, ¿no? Para distribuirlo, se tiene que saturar de manera gráfica, habíamos visto, ¿no? Si el valor asegurado supera, entonces tenemos que saturar ese pleno de retención y lo demás mandarlo a los excedentes. Ese excedente no puede superar, en este caso, las 9 líneas de 100,000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? En el cuadro anterior hemos visto que nuestro pleno de retención es 100,000. Entonces, el pleno de retención es 100,000. ¿Por qué? Porque el valor asegurado supera este valor, ¿no? Entonces, lo saturamos los 100,000. Ahora, por diferencia, sin exceder los 9 plenos que representarían 900,000, ponemos la diferencia, ¿sí? Entonces, serían 400,000 el valor asegurado que voy a ceder al excedente. ¿No? Ahora, muy bien. Ahora, les había anticipado que este tipo de distribución no directamente les da los porcentajes que se van a aplicar para distribuir las primas y los siniestros. Gráficamente, de alguna manera estábamos dando alguna idea. ¿Cómo voy a obtener ese dato? Voy a dividir este valor entre 500,000. ¿Sí? ¿Y cuánto nos va a dar 100,000 entre 500,000? Nos va a dar 20%. ¿Sí? O sea que de este riesgo yo voy a retener el 20%. Ahora, si yo divido 400,000 entre 500,000, me va a dar que el reasegurador va a asumir de este riesgo el 80%. Entonces, el 20% más el 80% dan el 100% de lo que se requiere para amparar este riesgo. Ahora, lo único que tengo que hacer para distribuir en este caso las primas, los siniestros, es aplicar. Ya he obtenido el 20% de acá, entonces yo voy a multiplicar 1,500 por 0,20, me da 300. O sea, por 20%, ¿no ves? Que es 0,2, digamos, ¿no? Ahora, yo quiero ver de esta prima de reaseguro cuánto le voy a ceder al reasegurador. Voy a multiplicar el 80% por 1,500. Debería darles 1,200. De igual manera, yo tengo un 20% acá para distribuir las responsabilidades del siniestro, 20% por los 100,000 unidades de siniestro, entonces yo voy a asumir como compañía local cedente 20,000. Si yo quiero ver cuánto de reembolso me va a dar el reasegurador para calcular estos 80,000 de acá, igual, aplico el 80% de ya previamente calculado acá por los 100,000 y me va a dar 80,000 de reembolso de reaseguro, en este caso el reasegurador. Ahora, este caso es el que les decía que es una combinación, también es común y usual en el mercado, ¿sí? Es el combinado. Este combinado es un mix de los dos anteriores que hemos visto. Solo que cuando hablamos del pleno de retención, hablamos que ese pleno de retención es un cuota aparte, como base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lo define? Es el contrato combinado. La compañía cede, ¿no?, desea disponer de mayor capacidad de suscripción automática sin arriesgar demasiado en su retención propia. Cuando hablo de esto, de alguna manera habíamos visto que el gráfico tiene un pleno de retención y dentro del pleno de retención hay un cuota aparte. Entonces, esta parte, cuando yo no quiero arriesgar, dice de manera automática, la compañía desea disponer de mayor capacidad de suscripción, pero sin arriesgar demasiado de su
retención propia es que si fuera un excedente puro, yo voy a tener un pleno grande y voy a tener que asumirlo ese. Y obviamente van a ir los excedentes arriba. Pero en este caso, yo quiero darle más excedentes, ¿no? O más tamaño al pleno, pero este pleno lo voy a atomizar en un cuota aparte, donde el pleno voy a asumir yo una parte del mismo y el reasegurador va a asumir la otra parte, además de asumir los excedentes que vayan a ser contratados en esta estructura de reaseguro. Veamos una estructura. Se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora cedente cuenta con el respaldo de reaseguro cuota aparte del 50-50 con un límite de suscripción de 500,000. Si habláramos solo hasta aquí, este es un cuota simple de capacidad para suscribir de 500,000 y yo voy a retener 50 y el reasegurador va a asumir el 50%. Pero ¿qué dice el ejercicio? ¿No? Sin embargo, desea incrementar su capacidad de suscripción sin incrementar su retención, por lo que se acuerda adicionalmente 3 excedentes, ¿no? Con lo que incrementa su capacidad de suscripción de reaseguro a 200,000. ¿Qué estamos haciendo? Estamos manteniendo la retención del 50% de 500,000, ¿sí? En números, si quiero ver cuánto es mi riesgo máximo retenido en esto, voy a multiplicar 500,000 por el 50% y son 250,000. La capacidad de suscripción de 500, yo voy a retener como máximo en una pérdida total 250,000 porque estoy diciendo el 50% de esto. Pero yo quería, dentro de mi contrato, este valor, que es 500 como capacidad de suscripción, yo quería que crezca hasta 2 millones. Entonces, esta parte yo la voy a convertir en el pleno de retención, que se va a dividir en 50-50. Están viendo que no se incrementa en un centavo mi retención, pero le doy 3 excedentes por encima de los 500,000, que hace que yo pueda suscribir seguros, o sea, mis pólizas de seguro, hasta 2 millones. Inicialmente yo podía suscribir hasta 500,000, ahora voy a poder suscribir hasta 2 millones sin haber modificado mi retención, solo habiendo convertido mi cuota aparte en un combinado. ¿Ya? Ahora, el ejercicio. Suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 700,000. ¿Ya? La prima de reaseguro para el ejercicio, 2,100. ¿Ya? ¿Cómo vamos a distribuir esto? Voy a tratarlo, el gráfico es un poco largo, pero voy a tratar de que sea lo más simple posible. ¿Va? Ahorita voy a ver, lo que tienen que recordar es que ahorita yo tengo un pleno de retención y donde están 3 excedentes de 500,000 que me dan una capacidad de suscripción de 2 millones y que dentro de este pleno de retención yo tengo una retención del 50 y el reasegurador tiene el 50%. Vamos a verlo. El valor asegurado, ya, lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Por si acaso, el pleno de retención, 500,000. El valor asegurado es 700,000. ¿Qué pasa con el excedentes? Lo primero que tenemos que hacer para poder identificar la distribución de los riesgos de este tipo de seguros o de este tipo de contratos de reaseguro, perdón, es, yo tengo identificado cuánto es el valor asegurado, 700,000. ¿Sí? Ahora, lo primero que hago es identificar cuál es el pleno de retención y saturarlo. Ahora, dijimos que el pleno de retención era 500,000 y los excedentes equivalían a 3 veces eso, que sumado más esto son 2 millones. Entonces, el cuota aparte es igual al pleno de retención. ¿Y cuánto es eso? 500,000. Entonces, yo saturo de los 700,000. Aquí voy a saturar hasta 500,000, estos 700. Y por diferencia, lo voy a mandar al excedente, ¿sí? Sin exceder los 3 excedentes de 500,000. Entonces, como esta sesión adicional o por diferencia no supera eso, entonces directamente ponemos los 200,000. Entonces, ya hemos distribuido el combinado inicialmente. Ahora,
Esta parte que es el pleno de retención del excedentes está compuesto por un cuota parte de 50% retención y 50% cesión. Entonces ya he distribuido yo de manera agregada los valores asegurados. Lo que tengo que distribuir ahora son los valores asegurados para la compañía local cedente y para el reasegurador, ¿sí? Entonces, ¿cómo distribuyo? Voy a aplicar el porcentaje acordado del cuota parte que representa una capacidad de suscripción de 500,000. Dijimos que era 50% y 50%. Entonces, 50% por 500,000 me va a dar 250,000. Esa parte la voy a retener yo del riesgo. El reasegurador, ¿cuánto va a asumir? El 50% de estos 500,000. ¿Sí? Entonces, ya yo tengo distribuida la cesión. El excedente, dije, si ustedes lo ven gráficamente, la aseguradora no participa en nada, porque la aseguradora va a participar siempre y cuando esté dentro del pleno de retención. Cuando pasa a los excedentes, es responsabilidad directa del reasegurador. Entonces, estos 200,000 se van a transferir directamente a la cesión, que corresponde a la parte del reaseguro. A la compañía no se le incrementa nada porque por construcción, este tipo de contrato no permite que participe la compañía en ese excedente. ¿Ya? Ahora, sumando, ¿sí? ¿Cuánto retengo realmente como compañía de esta estructura de reaseguro? 250,000. ¿Y cuánto asume el reasegurador? La sumatoria de la parte del pleno de retención que es cedida y la parte del excedente cedido. La sumatoria da 450,000 y la sumatoria de los dos debería dar los 700,000 que representa el valor asegurado, en este caso de la póliza. Dijimos que en los excedentes no tenemos porcentaje, ¿sí? Y gráficamente también habíamos visto que cuando tengo un combinado, la proporción acordada inicialmente en el cuota parte, que es el pleno de retención en un combinado, no se va a respetar al calcular la cesión ni la distribución de valores asegurados. ¿Por qué? Porque se está atomizando con los excedentes esa participación, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo obtengo entonces los porcentajes, ¿no?, de retención y de cesión para aplicarlos a la prima y al siniestro? Es el mismo esquema. Yo tengo que dividir 250,000 entre el total del valor asegurado. Este es el valor asegurado retenido, ¿sí? Entonces, este valor entre 700,000 debería darles 35,71%. Obviamente un decimal más, un decimal menos. ¿Ya? De la misma manera, para obtener este valor, yo voy a dividir 250,000 entre 700,000 y me va a dar 35,71. Bueno, aquí dan lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos puesto que el cuota parte es 50-50. Pero si hubiera una variación, digamos aquí 10% y aquí el 90% en esa distribución de cuota parte, esto no sería igual, ¿no? Ahorita son iguales porque el cuota parte ha establecido participaciones iguales de la compañía cedente y del reasegurador. ¿Cómo voy a obtener el porcentaje de participación en el excedente? Va a ser 200,000 dividido entre 700,000. Y nos va a dar 28,57. En el agregado, digamos, si vemos el porcentaje total en retención y el porcentaje total en cesión, en sumatoria aquí va a dar, lo he redondeado, ya este dato está redondeado porque debería ser 35,71, ¿no ve? Y aquí igual se ha redondeado los datos, ¿sí? Para que no tengamos decimales, y la sumatoria debería dar 100%. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro esta construcción, esta aplicación? Sí, sí, está bien. Ok, me parece bien. Claro. Muy bien. Ya. Entonces, ahora, una vez que ya tengo estos porcentajes, es que yo puedo
distribuir la prima de reaseguro que establecimos ahí en el cuadrito anterior, que eran los supuestos del ejercicio, y este siniestro que lo he incluido yo para hacer el ejercicio de aplicación. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular numéricamente la prima recaudada, o sea, la prima que voy a retener y voy a ceder, ¿sí? Yo puedo aplicar directamente este porcentaje por la prima, ¿sí? ¿Cuál es la prima? 2100. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener cuánto en realidad de retención voy a tener yo, porque aquí yo tengo 0, ¿no ve? Aquí tengo 0. Entonces mi retención solo va a ser el porcentaje que represente la retención del cuota parte dentro del pleno de retención. Entonces yo multiplico esta participación o este porcentaje por la prima de reaseguro, ¿sí? Y me va a dar 750. 35,71% por 2100 les va a dar 750. En este caso igual, ¿cuánto de prima de reaseguro voy a ceder al reasegurador por consecuencia del cuota parte? 35,71 por 2100 les va a dar 750. ¿Cuánto voy a cederle al reaseguro en relación a cuota parte, pero esta parte ya corresponde al excedente? Va a ser 28,57 por 2100. Les va a dar 600. Entonces, en el agregado vertical y en el horizontal podemos ver que deberían cuadrar. ¿Sí? En el excedente estoy cediendo 600, en el cuota parte 1500, la sumatoria 2100. Hablando de retención y cesión, yo estoy reteniendo 750 y estoy cediendo 1350, la sumatoria 2100. O sea, aquí van a poder ver en su cuota parte, esto ya más para análisis de las estadísticas, bajo esta estructura y digamos que un perfil de cartera promedio así, ustedes van a estar cediendo, ¿no?, de los riesgos 1500 y en los excedentes 600. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con el siniestro? De similar manera. Estas participaciones ya previamente calculadas se van a respetar de manera posterior para cualquier siniestro que vaya a aparecer. ¿Sí? Ya sea pérdida total de 700, sea parcial aquí como en el ejemplo 600, la distribución va a ser la misma. Voy a aplicar para ver cuánto voy a retener de este valor que es el siniestro. Voy a multiplicar el porcentaje de 35,71% por el valor total del siniestro y voy a tener cuánto estoy reteniendo. En este caso también, el reasegurador, ¿cuánto va a responder? 37,71 por 600,000, 214,286. ¿Cuánto va a responder el reasegurador por la parte del excedente? 28,57% por 600,000, 171,429. ¿No? Si alguien hace la prueba, va a haber tal vez algún decimal. Para la presentación, a veces, aquí como han podido ver, yo he redondeado algunos datos, pero debería darles al centavo. Si ustedes hacen el ejercicio desde cero y con Excel, les debería dar al centavo. Si empiezan a redondear alguna cosa, aquí les va a dar una diferencia mínima de un 0 algo, 0,20 algo, dependiendo cuántos decimales estén manejando. Les debería cuadrar de igual manera, ¿no?, la sumatoria del valor del siniestro retenido más el valor cedido, el valor total del siniestro. Y también las obligaciones distribuidas por contrato, tendríamos en el cuota parte 428,571 y en el excedente 171,429. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a ver ahora la parte de los contratos no proporcionales, que siguen siendo automáticos, pero por la estructura, y van a ver por la definición, que es la primera que vimos allá en los contratos proporcionales, se diferencia de este tipo de contratos. Muy bien. ¿Qué características tienen estos contratos? El sistema de reaseguro no proporcional tiene en común la repartición de las responsabilidades sobre el asegurador y el reasegurador en base a siniestros. En contraprestación, la cobertura otorgada, el reasegurador recibe una prima que es un costo para la cedente.
Si comparamos estos dos conceptos o estas dos definiciones, nos vamos a dar cuenta al tiro que cuando yo suscriba riesgos, ¿no? Y los cargue a este contrato, yo no voy a distribuir valores asegurados. No voy a distribuir primas. Lo único que voy a hacer es que en caso de siniestro recién va a participar el reasegurador en base a la estructura que ya hemos visto y si es un tipo de contrato XL por riesgo, por evento o stop loss, digamos, que ya habíamos visto gráficamente, ¿sí? Entonces, el convenio general que se pone en el condicionado general es el reasegurador asume en exceso de la prioridad, también llamada deducible, o punto de intervención cuando hablemos de los stop loss, los siniestros ocurridos sin exceder el límite establecido en las condiciones particulares. Ese límite establecido en las condiciones particulares, así como en el cuota aparte, incluye, ¿no?, el reasegurado, valores asegurados, etcétera. Pero la estructura en la que se va a trabajar este contrato, o sea, dice automático, no proporcional, XL por riesgo, por decirles, con una prioridad de 100,000 en exceso de 900,000, que sería la cobertura, en exceso de 100,000, que sería la prioridad. Esto hablando como se escribe, ¿ya? Pero en este caso la prioridad o deducible, en el caso que digo, sería 100,000 y la cobertura 900,000, ¿sí? Establecemos dentro de las condicionadas particulares un valor monetario como prioridad o deducible sobre el cual se va a activar, ya sea por riesgo en este caso, ¿no? La cobertura de reaseguro sin exceder esa cobertura tope que ha dado el reasegurador. Vamos a ver un ejercicio del contrato no proporcional de XL por riesgo. Ya. En el contrato XL por riesgo, la aseguradora establece una prioridad sobre la cual la reaseguradora asume el siniestro sin exceder el límite estipulado en el contrato de reaseguro, ¿no? Ya les anticipaba, aquí no hay cesión, no hay repartija de valores asegurados, solo hay participación en siniestros. Entonces, yo estipulo por póliza, porque dice por riesgo, entonces para el riesgo específico yo he estipulado 100,000 y la cobertura de reaseguro 900,000. La sumatoria de los dos sería 1,000,000 en el ejemplo que les cité hace un rato. Ahora, haciendo el ejercicio para un ejercicio específico, tenemos el asegurado decidió establecer una prioridad por riesgo de 40,000, ¿sí? La prioridad es la parte que yo voy a asumir, ¿sí?, sobre la cual el reasegurador recién va a participar si es que el siniestro supera esos 40,000. En caso de siniestro de una cartera de fábricas textiles, límite desde el cual el reasegurador asumirá por riesgo 60,000, completando la cobertura de siniestros por riesgo hasta 100,000. ¿Sí? Ahora, si sumamos los dos, ya tenemos la capacidad de suscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debería tener pólizas suscritas con valores asegurados que superen, en este ejemplo, 100,000. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí he hecho una aclaración también. Se puede utilizar el Working Cover XL por riesgo protegiendo la retención del proporcional. Esta estructura, que ahorita la citamos, puede ir como la parte de la retención de un cuota aparte, ¿sí? O vimos como un combinado, digamos, pero el XL va a ir solo a proteger la parte de la compañía. Ya solo para eso he citado esta parte. Ahora, el ejemplo establece 100,000 de cobertura, una prioridad de 40,000, la cobertura del reasegurador 60,000. Suponga que una póliza siniestra y se estima la pérdida en 90,000, la responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Aquí tenemos, a primera vista, o sea, de hecho, no se ve nada. ¿Qué ha pasado con porcentajes? ¿Qué ha pasado con valor asegurado? Prima, de hecho, no hay, ¿sí? Aquí ya yo he pagado mi cobertura, mi prima flat, mínima depósito o mínima para obtener esta cobertura. ¿Cuál es la cobertura que estoy obteniendo? $60,000 sobre 40,000 por riesgo, ¿no? Entonces, yo tengo un siniestro, el valor asegurado era 100,000, entonces si es 90,000, yo tengo un siniestro parcial.
¿Qué voy a asumir yo? Saturo igual esta parte, saturo la prioridad o el deducible. Funcionaría tal vez, como en algún momento habíamos visto, como un deducible de siniestro, de una indemnización de siniestro de seguro, ¿no? Va por ahí, ¿sí? Tiene esa similitud, pero obviamente son dos conceptos en base a dos tipos de contrato. Entonces, la prioridad o lo que voy a asumir como compañía aseguradora de este siniestro son 40,000. La diferencia son 50,000. ¿Esta diferencia está dentro de los 60,000 de cobertura del reaseguro? Sí. Entonces no va a haber problema. Si la diferencia fuera más grande, si superara los 60,000, ahí ya tendríamos un problema de que algo se ha cotizado o se ha emitido mal, un valor asegurado que supere, es que algo no se ha visto, ¿sí? En todo caso, lo común es que no supere un siniestro el valor asegurado, ¿sí?, de la póliza. 50,000 más 40,000 sería el total del siniestro que se reembolsaría o que se pagaría a la asegurada, ¿ya? Este sería el reembolso del reaseguro, esta sería la retención del siniestro que asume la cedente. ¿Cómo se escribe este tipo de contratos? La nomenclatura, ¿sí?, sería 60,000 en exceso XS de 40,000. En los contratos de reaseguro se establece el lenguaje S. $60,000 XS, que es en exceso de 40,000. La sumatoria son los 100,000 de la capacidad de suscripción, pero lo que tiene que quedar claro que más abajo se estipula la prioridad, va a ser 40,000, y obviamente esto es la parte de la cobertura que el reasegurador nos va a dar. Ya, esto cuando hablamos de póliza por póliza. Ya, vamos a ver ahora el contrato no proporcional, pero cuando hablamos de siniestros por evento, ¿sí? Un evento siniestoso. ¿Ya? Entonces, en el contrato XL por evento, la aseguradora establece una prioridad similar al anterior caso, sobre el cual la reaseguradora asume el cúmulo de siniestros sin exceder el límite estipulado en el contrato de reaseguro. Creo que esta es la definición más clara que vamos a tener para identificar la diferencia entre los dos. La prioridad es estándar para los dos, pero acá, en la segunda parte que aquí leemos, asume el cúmulo, ya estamos hablando de que van a haber más de una póliza siniestrada para que se active este tipo de contrato. Este tipo de contrato no se va a activar. Si yo contrato esto y tengo un solo siniestro, no se activa, ¿sí? En vida se estipulan, bueno, la terminología es media rara, pero dice un mínimo de 3 cabezas, ¿no?, en vida. Entonces, si 3 personas al menos se han afectado en la póliza, en la cobertura de la póliza, recién se activa ese respaldo de reaseguro, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo para este caso. La aseguradora decidió establecer una prioridad por evento de $50,000 en caso de un siniestro en su cartera de fábricas textiles, límite desde el cual el reasegurador asumirá por evento 150,000, completando la cobertura de siniestros por evento hasta 200,000. O sea, estos 200,000 que yo voy a poder llegar a cubrir en algún momento si se activara al 100% esta cobertura, sería la sumatoria de esto más la prioridad. ¿Ya? Ahora, suponga que un terremoto genera que 4 pólizas se siniestren y se estiman las pérdidas en 250,000, la responsabilidad tendrá la siguiente distribución. De hecho, alguien ya podría darse cuenta que la siniestralidad por cúmulo ha superado la previsión que yo tenía en mi contrato, ¿sí? Vamos a ver qué pasaría numéricamente en este caso. Ya. Hemos dicho que los siniestros, ¿no?, son 4 pólizas y se estiman en 250,000. Aquí, a manera de ejemplo, se han complementado 4 pólizas que en sumatoria, ¿sí?, en sumatoria alcanzan a un valor de siniestro por evento de 250,000.
¿Cómo se va a distribuir acá? Lo que hacíamos gráficamente. Yo sumo cada siniestro, en este caso, cada valor asegurado siniestrado que me están exigiendo, me da el total, ¿sí? Saturo mi prioridad por evento, o sea, mi límite máximo de responsabilidad como compañía, estipulamos en el contrato que su prioridad era 50,000, ¿sí? Y en este caso me quedan 200,000, saturo la cobertura, ¿sí? La cobertura del reaseguro, que es 150,000, ¿ya? Y tengo los 200,000 que tenía previsionados en este contrato. Ahora, esta deficiencia, si fuera el caso, ¿no? Porque el siniestro la obligación que tiene el asegurador es 250,000. Entonces, en reaseguro ya yo tengo respaldado esto. Como esto escapa de la cobertura límite de reaseguro por evento, ¿no? Dependiendo las características suscritas, esta parte va a venir a sumar a la responsabilidad del accedente. ¿Sí? En pocas, la responsabilidad de la compañía aseguradora va a ser 50,000 más 50,000, 100,000, y el reembolso del reaseguro, 150,000. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver gráficamente, o digo gráficamente, numéricamente, el contrato de reaseguro stop loss. Este contrato protege los resultados anuales de la compañía en un ramo contra desviaciones de siniestralidad. ¿Sí? ¿Qué es una desviación de siniestralidad? Gráficamente habíamos visto. Yo tengo un estimado de siniestralidad. Cualquiera que supere por encima es lo que va a amparar el contrato, en este caso de stop loss. En el ejemplo lo vamos a tratar de la siguiente manera. La aseguradora decidió proteger los resultados del ramo de granizo mediante una cobertura de 50%, ¿no? Por encima de 90% de siniestralidad anual. ¿Cómo estaríamos viendo esto gráficamente? Mi punto de intervención, que es el punto tope máximo que yo asumo, sobre el cual el reasegurador va a asumir los porcentajes de siniestralidad que superen ese monto, sería 90%. Entonces yo me estoy comprometiendo en este contrato a asumir hasta 90%. Y el reasegurador va a asumir 50% sobre 90%. Aproximadamente, bueno, en realidad, sumando, tengo una cobertura hasta una siniestralidad de 140%. ¿Sí? Entonces, cualquier siniestro que esté por debajo de 90%, hasta 90%, lo asume aquí la compañía cedente. Los siniestros que superen los 90, o sea, hablando 91 para arriba, hasta 140, que sería la sumatoria de estos dos, ¿no ve? Y a esa parte asumiría el reasegurador, ¿no? Solo 50% de los 140 que se podría llegar, de alguna manera se estaría estableciendo en este contrato, ¿ya? Ahora, para el ejercicio, aquí nos vamos a manejar sobre resultados anuales, directamente ya un índice de siniestralidad de la cartera o del ramo específico. Entonces, supongamos, dice, suponga que al cerrar las cuentas anuales, se comprueba que la siniestralidad es de 102%, la responsabilidad tendrá la siguiente distribución, ¿no? Entonces ya los datos básicos para estimar estos resultados va a ser este dato, punto de intervención, el límite máximo de cobertura sobre este punto de intervención y el evento, el ratio. Entonces, el ratio del índice de siniestralidad alcanza 102. Mi punto de intervención, lo que es lo mismo, mi cobertura retenida, o sea, lo que va a retener de este siniestro es 90%, ¿no? Por diferencia, yo tengo 12% de cobertura del reaseguro. Ahora, ¿cuánto me está dando el reasegurador? Hasta 50%. Entonces, no estoy excediendo el límite otorgado por el reaseguro, entonces el reasegurador me va a dar el 12% de los siniestros, ¿sí? Y yo voy a asumir el 90% de los siniestros, o sea, como retención, ¿verdad? Sumando nos va a dar los 102, que es lo que se quiere amparar bajo este esquema.
¿Alguna duda hasta aquí? Ujú. Muy bien. Vamos a pasar ahorita. Ups. Vamos a pasar a ver. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que son los contratos facultativos. Hasta la presentación anterior hemos hecho énfasis en contratos automáticos, ¿no? Proporcionales y no proporcionales, dentro del grupo automáticos. Ahora vamos a entrar al grupo de facultativos, ¿no? Obviamente las características se pueden encontrar, las de los automáticos en los facultativos por construcción, se arma así, porcentajes, tramos de cobertura como XL, va a haber lo mismo. Por lo que en esta parte vamos a ver solo las características, definiciones más importantes, cómo podemos identificar y cuándo aplican este tipo de contratos. Entonces, ¿cómo definimos un contrato facultativo? Se denomina reaseguro facultativo al tipo de reaseguro en el que tanto el asegurador, en este caso la compañía, como el reasegurador tienen la facultad de ceder y aceptar respectivamente el negocio de que se trate. A diferencia del otro, decíamos, ¿no? Yo tengo que ceder todo y el reasegurador no tiene dónde ocultar, va a asumir todo lo que se le mande, siempre y cuando se respete los riesgos acordados, ¿no? Las políticas de suscripción y etcétera, ¿no? Ahora, características. Se suele efectuar sobre riesgos aislados, nominados y detallados individualmente. Riesgos especiales, ¿no? El asegurador tiene la facultad de ofrecerlo a un reasegurador o reaseguradores y estos a su vez tienen la facultad de aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Bueno, de hecho estos riesgos aislados, nominados, de hecho son grandes. Por lo general son grandes, se supera nuestra capacidad de suscripción automática, ¿no? Tienen exclusiones distintas y vamos a ver ahorita los motivos para su contratación. ¿Por qué recurrimos a este tipo de contratos? Bueno, los principales motivos, los valores en el riesgo, que son los valores asegurados, superan los límites de los contratos de reaseguro automáticos, un parámetro. Los riesgos expuestos se encuentran excluidos de los contratos de reaseguro automáticos, ¿sí? Otro parámetro. El riesgo reviste peligrosidad y una alta probabilidad de siniestro importante. En este entendido, la cedente no quiere crear un desequilibrio en sus contratos automáticos y puede hablar con el reasegurador para que éste tal vez lo pueda manejar como un facultativo o que no esté metido dentro del perfil de la cartera automática, porque una desviación de siniestralidad en tu perfil de cartera automática también puede repercutir en nuevas condiciones que el reasegurador te ponga al año cuando vayas a renovar el contrato. Se encuentra diferencia en el ámbito geográfico establecido en el contrato automático. Bueno, esta diferencia la he incluido acá porque es como decir las condiciones del facultativo, la póliza que me están pidiendo, no se adecuan a las que tiene mi contrato automático. Aparte de que debe ser un valor asegurado muy grande y otros. O sea, básicamente las condiciones también pueden variar, ¿no? Entonces ya no la puedo meter al automático. ¿Qué ventajas? De hecho, la principal es permite incrementar la capacidad de suscripción, ¿sí? Porque me he quedado corto en el automático o tal vez, como decía, son riesgos distintos. Otra ventaja, permite flexibilizar la política de suscripción de la aseguradora, ¿sí? Como es un riesgo especial grande, son primas grandes, valores asegurados grandes, por lo general hay una evaluación del riesgo, una evaluación de siniestralidad y no hay mayor requerimiento para la... ¿Perdón? Una pregunta, licenciado. Sí. ¿Cómo se establece la capacidad de suscripción? La capacidad de suscripción en los automáticos, para después venir acá, porque este es más fácil de determinar esa capacidad. En los automáticos, el perfil de cartera,
Yo voy a evaluar, yo tengo una planilla, la planilla de producción, donde yo tengo varios campos de información, dentro de los cuales está prima, número de póliza, nombre de asegurado, inicio de vigencia, etcétera, un desglose, ¿no? Perdón, ¿se oye? Sí, licenciado. Sí, Sí, sí. sí, es que aquí me aparece una pantalla que me he quedado sin internet o algo por el estilo. Muy bien. Entonces, la política de suscripción se la determina, dentro de esos campos hay un valor asegurado, ¿no? Entonces, yo voy a tener, si lo veo gráficamente, ¿no? Grafico mis valores asegurados, yo voy a tener valores asegurados bastante grandes, por lo general son los menos, voy a tener así un pico y después todos promedio, alguno que otro chiquito y pues otro pico. Entonces, la capacidad de suscripción que yo necesito para mi perfil de cartera es al menos cubrir mi valor asegurado más grande. ¿Ya? Ahora, ese es un parámetro que se utiliza para determinar cuánto necesito de capacidad de suscripción en mis automáticos. Ahora, eso es independiente de cuál es mi apetito de riesgo, o sea, cuánto quiero retener yo, hasta cuánto quiero asumir riesgo. Entonces, en relación a la consulta, básicamente el perfil de cartera es el que va a determinar cuál es la capacidad de suscripción que requiere su perfil. Porque si yo tengo unos 4 grandes y suscribo un contrato a la mitad del valor asegurado de los más grandes, entonces cuando vengan y renueven me van a pedir, yo voy a emitir la póliza, pero cuando haya siniestro, y si hay un siniestro que supere este valor asegurado suscrito, entonces esto yo lo voy a asumir como compañía. Entonces es un riesgo que no podría pasar, digamos, ¿no? Ahora, queda claro, crea, ¿no? Razonablemente claro, digamos, ¿no? Ahora, otra ventaja es que permite obtener experiencias de los reaseguradores sobre un determinado tipo de riesgo y coberturas. Una cosita, voy a volver a la anterior. Aquí, el valor asegurado, como les decía, la capacidad de suscripción va a determinar el perfil de cartera. Cuando hable de los automáticos. En este caso, cuando yo hablo de los facultativos, la capacidad de suscripción en realidad va a ser el valor asegurado máximo o el total del valor asegurado que me están pidiendo cotizar en el contrato de seguro. ¿Sí? O sea, mi tope máximo va a ser la obligación contractual que me están exigiendo cuando es facultativo. Cambio en automático, yo tengo que ver el perfil de cartera de valores asegurados, ¿no? Por si acaso esa aclaración me estaba olvidando de ver el facultativo. Ahora, en este otro punto como ventaja que vemos permite obtener experiencias de los reaseguradores sobre un determinado tipo de riesgos y coberturas. Estoy hablando de que yo no tengo experiencia en aviación, por decirlo. Entonces, yo cuando trabajo en una cotización facultativa, es probable que el reasegurador llame, bueno, si es que no viaja, porque hay inspecciones de pre-riesgo, a veces mandan su especialista y todo. Si es que no viaja, de hecho, ya me va a dar mucho conocimiento respecto al tratamiento y evaluación de los riesgos facultativos, ¿sí? Por eso también es ventajoso. ¿Por qué? Porque ganas expertise de los reaseguradores, ¿no? Ellos son expertos en todos los ramos y tienen especialistas. Y ese know-how, digamos, que vemos en los riesgos y en la administración de los mismos, podemos ganarlos a través de este tipo de contratos, en los ramos que obviamente estemos colocando y suscribamos, ¿no? Ahora, permite proteger los contratos automáticos. Esto no es que va a ir a proteger la retención ni nada, ¿no? Estábamos hablando de que en algún momento yo no quiero un riesgo grande, un riesgo muy alto dentro de mi cartera automática, entonces yo converso con mi contrato automático para que no entre dentro de la cartera y, bueno, se pueda perjudicar la siniestralidad, ¿no? O sea, estos son más flexibles y podemos asumir riesgos bajo este tipo de contratos. ¿Qué desventajas hay? Aumenta sustancialmente los gastos de gestión, considerando que se tratan de riesgos bastante peculiares, debe conseguirse respaldo a nivel internacional. Bueno, al principio sí, generan costos. ¿Por qué? Porque yo, por lo general, como aseguradora, si quiero tener reaseguradores y tener cierta confianza, cierta afinidad, cierto apoyo en ciertos casos,
Lo más común es que viajen al extranjero o invitarlos a que conozcan la compañía, cómo funcionan nuestros sistemas, ganarnos nuestros reaseguradores, ¿no? Aparte de que dentro de una cotización puede ser que hayan viajes, ¿sí? De evaluación de riesgos, ¿no? Y otros costos que se pueden llegar a dar, pero al final son facultativos y tienen esta desventaja casi todos. Al tratarse de operaciones complejas, no es posible acceder a una aceptación rápida. ¿Cómo se ve esto? Para empezar, si yo quisiera cotizar una póliza, no sé, YPFB, eléctricas, aviación o de vida misma, que es de 1 millón, 2 millones, yo tengo un problema que es el horario. Si quiero hablar con Estados Unidos o Europa, etcétera, tengo al menos una diferencia de 6 horas de horario. Entonces, cuando aquí son las 12, allí ya son las 6, ya se han ido, ¿no? Entonces, yo tengo que mandar un correo, perfil de riesgo, información de siniestralidad, entre otros, que son estándares. Entonces, de hecho, si me piden la cotización en este momento, digamos, son las 12 de la mañana y quieren que en la tarde la cotización, entonces es imposible. Porque el reasegurador, para empezar, hasta que yo mande que sean las 12:30, ya está fuera de la oficina. Entonces, es probable que me den alguna respuesta, si no es alguna consulta o complementación, al día siguiente, ¿no? Entonces, hay casuísticas, manejos que se dan que no permiten que este tipo de contratos sea fácilmente de cotizar. Por eso se los trabaja por lo menos, si son licitaciones, por lo menos, o sea, y eso estoy diciendo muy exagerado, o sea, porque deberían ser 1 mes y medio, 2, pero digamos 1 mes, porque si uno quiere algo bueno y ordenado y estructurado, ¿ya? Ahora, otra desventaja, menores niveles de comisión. Vamos a ver nosotros en nuestras estructuras de contratos de reaseguro automático, cuando ya vayamos un poco a ver el contenido de las cláusulas relevantes que vamos a ver, entiendo que la siguiente semana, que las comisiones de reaseguro en los automáticos varían entre 12, 25, bueno, en el mejor escenario 25, dependiendo también el perfil de la aseguradora, las políticas de suscripción y su estadística que llamamos, su perfil de cartera, pues pueden llegar a tener un poquito más de comisiones. En los facultativos yo no he visto más de un 5% de comisiones, ¿no? Entonces hay esa diferencia. En los facultativos, por lo general, el porcentaje de comisión es más pequeño, no necesariamente que represente menos dinero, porque si hablamos una comisión de una prima de 2 millones es harto, ¿no? Y de una policita de $100, bueno, una comisión de 20 o 12, bueno, no es comparable. Pero en porcentaje podemos hablar de comisiones menores en los facultativos, ¿ya? Ahora, otra desventaja, que dada la facultad de los reaseguradores de aceptar o no el riesgo, no se puede emitir la póliza local sin aceptación total de estos. Entonces, ¿qué pasa? No solo tengo esos problemas de tiempo, descalces y que pueden llegar a pasar, sino tengo la probabilidad de que algún reasegurador no me acepte el riesgo y tenga que seguir buscando. Este tipo de riesgos, que son los facultativos, bueno, en los automáticos, los reaseguradores en promedio de un contrato automático están entre unos 6, 10 reaseguradores, dependiendo qué porcentajes tienen, ¿no? En los facultativos, dependiendo del tamaño, el ramo, pueden llegar a ser 30, ¿no? Entonces, y esos 30 debe tener un porcentaje del 100% de la cesión. Entonces, de hecho, voy a tener conflictos para emitir la póliza o emitir la cotización del seguro, ¿sí? O presentar la propuesta a licitación, si lo quieren ver así, si tengo un porcentaje descubierto, ¿sí? Ese es otro riesgo y eso no se puede permitir en una compañía, emitir una póliza sin el respaldo completo o un mantenido cubierto o algo que permita, ¿no? Que un día deje de tener cobertura. O sea, se tiene que impedir eso porque son facultativos, ¿no? O sea, son valores grandes, no es un auto, no es un automóvil Toyota, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con esto
salvo haya dudas, con esto hemos acabado la primera semana de la materia. ¿Alguna duda? Ya, entiendo que bien, a veces es bueno esto. Entonces, yo voy a proceder a llamar la lista y... ¿Qué pasaba aquí? Ahí un ratito. Entonces, voy a proceder a llamar la lista y con eso concluimos. Y el lunes podemos ver los foros, si alguno tiene alguna duda de cómo se debería haber respondido. Pero requerían de la ayuda filantrópica del taller. Esta venerabilidad del pasado año ha logrado mantener ese espíritu unido de todos los hermanos del taller con la pena que se tenía. Perdón, hola, pensé que alguien estaba hablando, pero... Manuel, tu micrófono estaba prendido. Sí, pensé que me estaba hablando alguien y no entendía muy bien. Muy bien, empiezo la lista, por favor, y bueno, nos vamos a dormir, como dicen muchos. Aguilar Sánchez Cintia. Presente, licenciado. Buenas noches. Arce Uceda Shirley. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Barrera Huachalla Oscar. Buenas noches, presente, licenciado. Muy buenas noches. Calderón Velarde Manuel. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Carrillo Mendoza Cintia. Katari Chambi Julia. Buenas noches. Cordero Bustillos Denise. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuellar Tania. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Domínguez Zapata Álvaro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Franco Rodríguez Alejandra. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. García Taborgo Félix. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Luzco Gómez Carmen. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mamani Terrazas Julia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Murillo Paredes Cintia. Presente, licenciado. Muy buenas noches. Orellana Severich Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paco Paca Ana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Padilla Kadima Edson. No hay, bueno, creo que abandonado. Poma Quispe Elbert. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Aquí vamos a pasar a Sosa Vargas Marilín. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Después Soto Crespo Edwin. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Torres Cuevas Luis. Ya. Vargas Machicado Denise. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Yupanqui Arnés Liliana. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Y Fernández Fátima. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues que descansen hasta la siguiente semana, ¿no? Buenas noches, gracias. Buenas noches, Buenas Vic. noches, hasta Buenas luego. Buena semana. Buenas noches, Hasta luego. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.